están, queridos niños? Les doy la bienvenida a este video donde vamos a revisar las actividades que trabajamos en el texto de estudio. Vamos a comenzar con el hombre que contaba historias. Bien, vamos a revisar las actividades del libro. La número 1 dice: ¿cómo era el hombre que contaba historias? Escribe 2 adjetivos que lo caractericen y justifica con acciones de la historia. Recuerden que los adjetivos calificativos son las características que tienen las personas, los objetos o los animales, ya lo vimos. Yo puse un ejemplo, que era creativo. Y como me pide que justifique, yo le puse porque contaba historias con personajes fantásticos. La número 2 se las dejé a ustedes. Luego en la pregunta 2 dice: ¿qué hacía el hombre al principio del cuento? Y yo respondí: al principio salía del pueblo todos los días. Y la segunda pregunta es: ¿qué le pedían los trabajadores? Y puse luego los trabajadores, y ahí les dejo el desafío a ustedes. Ahora vamos con la pregunta número 3. ¿Qué le sucedió al hombre una mañana al salir del pueblo? Yo respondí: el hombre salió como todas las mañanas a trabajar y se encontró con... Ahí entonces tienen que completar ustedes de acuerdo a la lectura. Número 4. ¿Qué pasó al final cuando el hombre regresó? Y yo puse: el hombre al final del día se encontró con los trabajadores y ellos le preguntaron... Aquí aparece algo muy específico y particular. Tienen que revisar la historia para poder responder. Ahora vamos a revisar la historia de El cururo incomprendido. Recuerden que estamos desarrollando esta revisión para que puedan corregir sus respuestas. Bien, en la actividad número 1 dice: ¿por qué era incomprendido el cururo? Compara lo que imaginaste antes de leer con lo que pasó en el cuento. Como esta pregunta, estas actividades van relacionadas con lo que ustedes pensaron, yo no les puedo dar ninguna pista, porque es opinión de cada uno, es una opinión de trabajo personal. Entonces, ustedes, cada uno, debe reflexionar y pensar: antes de leer, pensé que el cururo sería incomprendido porque, y dar una explicación. Y luego, después de leer, supe que el cururo era incomprendido porque. La actividad número 3 dice: completa la tabla de inicio, desarrollo y desenlace. Escribe en la primera columna los principales acontecimientos de la historia y escribe en la segunda columna qué personajes participan. Yo les dejé aquí una ayudita. En el inicio, el cururo se encontró con la lagartija, decidió que iría a la escuela para ser sabio. Entonces, ¿qué personajes aparecen ahí? El cururo y la lagartija. Luego, en el desarrollo, aparecemos ya en la escuela para que ustedes describan los acontecimientos que pasaron ahí y los personajes que se involucraron. Y en el desenlace o final les puse otra ayudita. Fue reconocido como... y ahí ustedes tienen que explicar. También incluir los personajes. La siguiente indicación es que copies en tu cuaderno. La idea es que vayas registrando información que sea importante. No toda la información y no todas las instrucciones, porque es muy tedioso para ti, pero sí lo más importante. Entonces recuerda poner en tu cuaderno el recuadro celeste sobre los personajes. Y ahora vamos con la última lectura de la semana, que se llama Matilda. Este personaje es muy particular y también se hizo una película de esta historia. Entonces vamos a revisar. Vamos con Matilda. Número 1. ¿Dónde se desarrolla la historia? Nombra el lugar y di cómo es. Al inicio de la historia, ustedes se fijarán que habla de un pueblo, pero luego nos da otra pista para ver la respuesta correcta y nos dice que nombremos el lugar y que digamos cómo es. Y si ustedes se fijan en la historia, al pueblo no le conocemos mayores características. Si tú revisas la lectura, te vas a dar cuenta de que al ambiente o al lugar que se refiere es a la biblioteca.
Así que la respuesta que puse es: la historia se desarrolla en una biblioteca que es, y esa parte te la dejo a ti. Número 2. ¿Por qué Matilda va a ese lugar? Y te dejo una pista. Porque su padre, ahí sucedió algo muy importante que dio inicio a esos acontecimientos de la biblioteca. Así que lee de nuevo el texto y encontrarás la respuesta. Y ahora esta actividad es para que la registres en tu cuaderno. Recuerda que en la guía de instrucciones van las indicaciones de las actividades. Aunque la actividad en el libro diga que es grupal, las actividades serán individuales, ¿ya? Entonces, vas a copiar en tu cuaderno este modelo de ficha y yo te di una idea. Propuse que el personaje que describas sea Matilda y que es el personaje principal. Luego, a la derecha, nos pide una ilustración, ¿cierto? Nos pide que hagamos un dibujo en este espacio. Puedes hacer el dibujo de la niña que mejor te parezca o calcar el del libro. No te preocupes por el dibujo porque no es lo más importante. Luego nos pide una característica física y una psicológica. Y al frente tenemos que poner en qué parte del texto se muestra esa característica, ¿ya? Entonces, con esta ficha ya tendrás un poco más de comprensión del personaje que estás estudiando. Espero que la revisión que hicimos el día de hoy te haya ayudado a entender un poco más las 3 narraciones que trabajamos. Les dejo un abrazo grande, grande, grande. Cuídense mucho. Atiendan esta cuarentena que es muy importante para todos y estamos en contacto. Quédense en casa.